La segunda versión del proyecto de la clase recta está basado o se centra en la escritura de métodos que realicen tareas que en la versión primera las realizábamos directamente en la función main, accediendo a los campos del objeto. En particular, en esta versión se nos pide que el cálculo de la pendiente se realice con un método. Por la misma razón se nos sugiere la escritura del método toString para obtener una representación textual de un objeto, y de esa manera no tendremos que estar copiando y pegando el código necesario para realizar esas tareas, ya que estará disponible a través de un método asociado a cada objeto. Aparecen o nos sugieren nuevos métodos, pero que ya trabajamos sobre estas tareas en las versiones anteriores, cuando trabajamos con struct y con funciones, como dado una cisa obtener la ordenada y dada la ordenada obtener la cisa. En estos dos nuevos métodos observe que deberemos tener en cuenta que tienen una precondición específica, como es que como hay que realizar un cociente, que el valor del coeficiente no sea cero. Ahora veremos qué ocurre también con la pendiente. Bien, básicamente se tratará, por supuesto, una vez que tenemos estos métodos disponibles, habrá que reescribir la función main para que las tareas se realicen ahora llamando a los métodos del objeto, y nos daremos cuenta cómo la función main resultará bastante más ligera que en la versión anterior. Si repasamos la primera versión, nos daremos cuenta que pasado a la lectura de los coeficientes, tenemos la parte en la que se declara el objeto y la inicialización de los campos, y ahora tenemos la parte en la que estoy marcando, la parte en la que calculamos la representación textual de una recta, parte que de nuevo se repite o que se repite para la segunda recta, como vemos aquí, pero cambiando únicamente recta 1 por recta 2. El cálculo de la pendiente, aquí la tenemos, como puede ver, aunque se trata de un simple cociente, sí podríamos, para evitar esta duplicidad de código, encapsular esta operación en un método, y eso es lo que vamos a hacer en la siguiente versión. Así que si observamos la función main de la segunda versión, vemos que la parte de lectura de los coeficientes sigue siendo exactamente igual que antes, la lectura de B y C, y la declaración de la recta, la inicialización, todo esto es exactamente igual, pero ahora observe cómo cuando queremos obtener la ecuación de la recta, simplemente llamaremos al método toString utilizando como base el objeto recta 1, con lo cual el método toString se ejecuta sobre este objeto y el resultado, todo esto es un string con la representación textual de recta 1 que, como podemos ver, se enviará a cout. Así que este método resume toda la tarea de componer una cadena. Y por supuesto, por el hecho de tenerlo encapsulado en un método, no tenemos que duplicar el código. Bien, para la segunda recta el proceso es exactamente el mismo. Después de leer los coeficientes y de asignarlos al objeto de tipo recta, llamamos al método toString para mostrar la ecuación. Bien, para calcular la pendiente ahora tenemos en cuenta que se cumpla la precondición. Así, como puede ver, para la recta 1, si su coeficiente b es distinto de 0, podemos calcular la pendiente. Lo mismo ocurre para la recta 2. Bien, si se cumple la precondición, simplemente, como puede ver, se llama al método pendiente sobre el objeto recta 1 y el valor devuelto, que será un dato doble, se envía a cout. Lo mismo con la recta 2. Ahora, ¿qué ocurre cuando la pendiente es 0? Hay una recta y para evitar la división simplemente
lo que hacemos es mostrar un mensaje específico diciendo que su pendiente es infinito y que es paralela al eje de ordenadas. Y exactamente lo mismo va a ocurrir aquí. La parte novedosa del código es la parte del cálculo de la ordenada dada la abscisa y al revés. Así que, como puede ver, simplemente tendremos que leer el valor de la abscisa y si su coeficiente b es distinto de 0, en este caso se va a aplicar sobre la recta 1, entonces puede calcularse la ordenada sin ningún problema y se muestra el valor calculado. En el caso de que el coeficiente b sea 0, recuerde que estaríamos en el mismo caso que estoy marcando. Tendríamos una recta paralela al eje de ordenadas y en ese caso significaría que tenemos infinitos valores para ese valor de abscisa, porque la recta 1 es paralela al eje de ordenadas. Bien, y lo mismo puede decirse sobre el cálculo de la ordenada, perdón, el cálculo de la abscisa a partir de la ordenada. Lo mismo, pero en sentido contrario, evidentemente. Bueno, si ejecutamos este programa, veremos efectivamente el resultado. Si ahora ejecutamos con -1, 1, 0, recuerde x igual a y, y si ejecutamos ahora con -1, -1, 2 y igual a -x más 2, aquí lo tenemos, la pendiente -1, la otra pendiente -1, parece evidente. Si ahora le digo que el valor de la abscisa es 1, recuerde que se cortaban en el punto 1, 1 las dos rectas, por lo tanto, para x igual a 1, la abscisa es 1 y el cálculo opuesto, pues vamos a hacerlo ahora sobre el punto de corte. Dado una ordenada, queremos calcular cuál es su abscisa. Así que si le decimos, por ejemplo, que la ordenada es 0, la abscisa deberá ser 0 porque la recta corta a los ejes coordenados en el 0, 0. Y ahora si nos fijamos en la nueva versión de la clase, vemos que los datos siguen siendo públicos y aquí aparecen los nuevos métodos con sus precondiciones. El cálculo de la pendiente, como puede ver, realiza el cociente entre -a y b. Observe que ahora no se pone ningún tipo de prefijo delante de los nombres de los campos porque cuando se está ejecutando el método pendiente, vamos a poner un ejemplo, cuando estamos en este caso, pendiente se está ejecutando sobre un objeto, en este caso sería recta 1. Bien, pues cuando el método pendiente hace referencia a -a, se está refiriendo al campo A del objeto recta 1, porque se está ejecutando sobre ese objeto. Y lo mismo ocurre sobre B. Recuerde que tenemos que asegurar que se cumpla la precondición. Los dos nuevos métodos, que son el cálculo de la ordenada y el cálculo de la abscisa, aquí puede ver sus cálculos, una función realmente sencilla. Y para el cálculo de toString, simplemente encapsulamos la parte del código que componía cat y finalmente lo devolvía, pero observe que ahora en ningún caso, igual que ocurre con el resto de los métodos, se escribe nada delante del nombre de los campos. ¿Por qué? Porque cuando se ejecuta un método siempre se hace sobre un objeto. Y cuando aquí se escribe el nombre de un campo, ese campo es el nombre del objeto sobre el cual se está ejecutando el método. Y con esto terminaría la explicación de la segunda versión. Podemos plantearnos ahora qué ocurriría si modificamos la manera en la que se va a acceder a los campos y en lugar de ser públicos establecemos una etiqueta privada. Y este es el objetivo de la tercera versión o de la versión C del ejercicio. Vamos a cambiar la etiqueta de acceso a los campos y lo vamos a proteger estableciendo su etiqueta a privada y vamos a ver qué va a ocurrir y cómo tenemos que acceder para poder trabajar con los campos del objeto. Habrá que modificar la función main, evidentemente, y como indicamos, a partir de ahora
Todos los ejercicios se resolverán utilizando únicamente datos miembros privados, así que la metodología que vamos a presentar es una metodología que deberá tener en cuenta para las futuras soluciones. Bien, vamos a ver en primer lugar qué ocurre si estamos en la versión B, aquí lo tiene, si cambiamos la etiqueta public por private sin más cambios. A la hora de compilar, pues el resultado puede ser catastrófico, como estamos viendo aquí. Tenemos multitud de errores de compilación, donde en primer lugar nos dice que, aquí lo tenemos, que el campo A es privado. Por lo tanto, si vamos al primer error que le continúa, aquí estamos viendo que en la línea 190 intentamos acceder a el campo A del objeto recta 1 para escribir, para modificar su contenido. Evidentemente ya no podemos hacerlo porque al cambiar la etiqueta de público a privado es imposible acceder desde la función main a los campos del objeto. Por lo tanto, todas estas instrucciones de asignación deben cambiarse y debe asegurarse de que se proporciona alguna forma de acceso a los campos del objeto, bien para escribir, incluso para leer también. Así que vamos a ver cómo solucionamos este problema. Bien, estamos ya en la versión C, donde puede ver que tenemos el puesto que los campos son privados, y para solucionar el problema de acceso, la metodología tradicional consiste en proporcionar una serie de métodos públicos que nos permiten modificar los campos y otra serie de métodos públicos que nos permitan leer los valores de los campos. Evidentemente no es obligatorio proporcionar métodos para acceder a todos los campos, para escribir ni para leer. No es obligatorio, cada problema se resuelve según sea preciso, evidentemente. Bien. En este caso, los métodos de escritura son conocidos como métodos set y el objetivo es proporcionarle un valor, el argumento, el valor del parámetro formal valor A es, como puede ver, el que se utiliza para inicializar el valor del campo A. Por lo tanto, tenemos un método set A, set B y set C, mientras que los métodos de lectura lo único que hacen es devolver una copia del valor del campo A y en este caso, como son valores dobles, aquí lo tienen dobles, los tres métodos devuelven un valor doble. Por lo tanto, aquí hemos proporcionado ya un método de acceso para escribir y método de acceso para leer. Digamos que actúan como intermediarios entre las funciones que usan los objetos de la clase y los objetos y el valor de los campos de los objetos. No hay que hacer ningún otro cambio para acceder. Todos los demás métodos se mantienen como están. Simplemente nos vamos a la función main y vemos dónde se producían esos errores. Los errores se producían, aquí lo tienen, lo recordamos, cuando intentábamos acceder a los campos A, B y C para darle los valores leídos. Ahora, como puede ver, lo que hacemos es llamar al método setA sobre el objeto recta 1 proporcionándole el valor de A. Y de esa forma es el método setA quien asigna el valor de A el campo A del objeto recta 1. Y lo mismo ocurre, como podrá ver a continuación, con la recta 2. Si quisiéramos conocer el valor de los coeficientes, simplemente tendríamos que utilizar los métodos get. Por ejemplo, antes, cuando queríamos comprobar si se podía calcular la pendiente de una recta, observe cómo leíamos directamente el valor del campo B sobre la recta 1. Ahora, para realizar esa misma tarea, necesitamos utilizar un método que nos sirva de intermediario. Y en este caso es el método getB, que accede al campo B del objeto recta 1 y nos devuelve el valor de ese campo. Y ya podemos compararlo con 0. Así, los métodos set y get, como está viendo, es una primera aproximación en la forma estándar que tenemos de acceder a los campos de un objeto, bien para escribir en ellos, bien para leer de ellos. Ahora vamos a ver otras formas más especializadas de acceder a los campos de un objeto, en particular los métodos constructores que darán los valores iniciales
a ese objeto.